informe que ha sido parte de este trabajo, un informe que se pondrá a consideración del Pleno frente al planteamiento para los allanamientos y ratificaciones. Mi especial agradecimiento a mis compañeros de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social por permitirme el honor de presentar ante todos ustedes la ponencia sobre el informe no vinculante del informe entregado a la objeción parcial del proyecto de ley del Presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria de erradicación de la violencia, acoso en todas las modalidades de trabajo, de impacto amplio en el campo laboral, tanto en el ámbito público como privado, que fue tratado en nuestra Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social y luego aprobado por unanimidad en este Pleno el día 22 de febrero del presente. Expreso nuevamente ante ustedes la importancia de este proyecto de ley tratado dentro de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, compuesto de dos capítulos, 2 disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y una disposición final, con un total de 11 artículos que recoge las distintas visiones de trabajadores, empleadores, directivos, carteras de Estado en materia laboral y observaciones hechas por los colegas asambleístas, contemplando la normativa de garantía de derechos constitucionales sobre el trabajo, con la intención de lograr un sano desarrollo de las personas en el ámbito laboral, razón por la cual fue aprobado por unanimidad en el segundo debate en este mes de febrero pasado. Desde el despacho jurídico de la Presidencia de la República se ha emitido el veto parcial a 8 artículos y a las disposiciones transitorias. Las observaciones presentadas por el despacho jurídico del Ejecutivo en algunos temas son insuficientemente argumentadas y fundamentadas, por lo que desde los estudios llevados en las mesas técnicas se definió lo siguiente. Los artículos 1 y 2 contienen fundamentos de esta ley y requieren los análisis más amplios. El artículo 1 propone eliminar los incisos 2 y 3 que mencionan desde los empleadores evitar cualquier proceso de revictimización que atente el derecho de presunción de inocencia de la persona. Se pretende eliminar también que la autoridad competente apreciará las circunstancias sobre someter a un trabajador a presión para provocar su marginación, renuncia o abandono del puesto de trabajo. Eliminar estos temas sería atentar contra el espíritu de esta ley, que es prevenir todo tipo de maltrato laboral. La norma se acoge al convenio ya existente 190 de la OIT y por ello se determina en este caso la ratificación. En cuanto al artículo 2, sobre concepto y alcance de violencia y acoso, se pide eliminar los conceptos de violencia simbólica y política y además regular la desconexión digital que ya se viene tratando en otros países y dejarlo únicamente para contratos de teletrabajo. El veto considera además la extralimitación de los inspectores de trabajo para resolver temas de renuncias. Eso ya se lo viene llevando y los inspectores de trabajo vienen haciendo esas actividades desde mucho antes y está establecido en la ley. Por lo tanto, no se debería eliminar eso. Eliminar sobre el cambio de puesto sin autorización como acto de violencia y acoso. Si en caso de una empresa ya es política el enriquecimiento del puesto a través de intercambio de puestos en un mismo nivel, en estos entrenamientos y aprendizajes es algo que sí se realiza en varias empresas, por lo tanto, se puede hacer el cambio de puesto si es que es dentro de un mismo nivel. Además, si está establecido en el contrato de trabajo, incluir otras actividades adicionales, no hay inconveniente cuando se solicita realizar otras tareas o funciones relacionadas al trabajo. También se quiere analizar este tema de quitar la protección contra la violencia y acoso a personal tercerizado. Si bien este término puede ser tomado
directamente de otra forma en cuanto a trabajos de régimen especial o de servicios complementarios, como son las subcontrataciones de mantenimiento, de limpieza, de alimentación, catering y de servicios de seguridad. Este tipo de trabajos también requieren ser atendidos y considerados en prevención de actos de violencia y acoso laboral. Los términos violencia y acoso nacen como complemento de la reforma del Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, abarcando los preceptos del Convenio 190 de la OIT y de la Convención Interamericana sobre Prevención, Erradicación y Sanción a la Violencia contra la Mujer, según el Registro Oficial Suplemento número 153 del 25 de noviembre del 2005, que prohíbe cualquier acción o conducta que cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en ámbitos públicos como privados. Y la violencia simbólica, en nuestra ley, guarda relación con el artículo 9 de esa ley, de la mujer, y es preciso mantenerlo también en nuestra ley. Sobre el tema de desconexión digital, en el artículo 16 numerado del Código del Trabajo, así como el numeral 5 del Acuerdo Ministerial MDT 2020-181, emitido por el Ministerio de Trabajo, ya garantiza el derecho a la desconexión digital luego de finalizar el horario de trabajo. Pero si se puede autorizar al trabajador realizar trabajos en un tiempo adicional, es cuando justifiquen circunstancias previstas en el artículo 52 del Código de Trabajo, como son en casos de emergencia, de condición en que la industria no puede paralizar o por evitar perjuicios al interés público. Por lo tanto, eso ya está normado. Es decir, que se puede pedir trabajos adicionales a los empleados o trabajadores cuando la empresa lo requiere, porque eso está ya establecido en la ley. Además, en casos normales, el Código del Trabajo establece el pago de horas extras, cuando los puestos operativos deben laborar en horas adicionales. Y en el caso de puestos de confianza, por su naturaleza, deben estar dispuestos a trabajar adicionalmente a sus jornadas normales. Pero debemos considerar que aún en esos casos, en puestos de confianza se debe respetar los tiempos de descanso y la vida privada de los ejecutivos. También en el sector público, en el artículo innumerado después del artículo 25 de la LOCEP, ya regula la desconexión digital, por lo que solo estamos complementando la normativa existente, ya que en la práctica hay jornadas de trabajo híbridas, es decir, combinadas entre trabajo presencial y trabajo en línea, y se debe garantizar normas sobre el trabajo digital, que ya se vino estableciendo justamente a raíz de la pandemia. Sin embargo, tenemos que también considerar que el trabajo digital combinado con el trabajo presencial debe tener sus espacios y sus tiempos de descanso, y si es que eso no se le está permitiendo al trabajador, estamos incurriendo en temas de acoso laboral, porque si es que no se está permitiendo horas de descanso dentro de la jornada diaria, es abusar del trabajador. Respecto a la extralimitación de funciones de los inspectores de trabajo, como se ha mencionado en el veto, en el Código del Trabajo, el artículo 545, numeral 5, dice que el inspector es quien decide si otorga o no el visto bueno luego del análisis respectivo. Esto no es nuevo, esto ya existe. No es como señala el Departamento Jurídico del Ejecutivo sobre la posibilidad de que el empleador pueda pedir el visto bueno, porque de ser así no se estaría rigiendo el procedimiento legal existente. Tiene que ser un procedimiento a través de los inspectores de trabajo. Por lo antes expuesto en los artículos 1 y 2, se considera la ratificación en los textos, ya que son la base de esta ley.
El artículo 7, el veto indica que los artículos 545 y 625 del Código de Trabajo dispone que las competencias de cobrar multas y sanciones correspondientes son correspondientes al director regional del trabajo. No consideramos que se establezca que sea solo el director regional del trabajo quien debe establecer las multas correspondientes o las sanciones, porque esa competencia la viene trasladando el director regional de trabajo a los inspectores. Por lo tanto, se determina la ratificación en este artículo 7. En el artículo 8, en la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 23, que trata sobre los derechos de los servidores y servidoras públicas, el veto dice que no se debe establecer medidas pecuniarias ni disculpas públicas ni la protección para evitar la revictimización de la víctima de violencia o acoso. Pero eso ya está regulado. Eso es lo que dice el veto, que eso ya está regulado y que no es necesario. Sin embargo, consideramos que fortalecer en esta ley esos aspectos garantiza el fin de erradicar la violencia y el acoso en el campo laboral. Además, es importante que las disposiciones expuestas en la ley garanticen el respeto a las personas afectadas y que la persona no debe ser obligada a renunciar ni a terminar la relación laboral en condiciones de violencia o acoso, debiendo reconocerse el derecho a la estabilidad laboral y la continuidad en el cargo mientras termina la investigación. Por lo expuesto, en este caso, en el artículo 8 se define la ratificación. En el artículo 9, lo referente al veto presidencial sobre prohibiciones a los servidores públicos, en el artículo 24 de la LOCEP, el argumento del veto es sobre la redacción, que dice que no se puede prohibir no ser sujeto de acoso y violencia, por lo que será correcto cambiar el texto en ese sentido y redactar no ejercer actos de violencia y acoso, mejorando así el texto. Por lo tanto, en el artículo 9 se determina el allanamiento a esta modificación del texto propuesto. En el artículo 10 se refiere a la definición de violencia y acoso. El veto presidencial pretende eliminar los conceptos de violencia simbólica y política, como se mencionó antes, así como regular la desconexión digital y dejar únicamente para teletrabajo. La eliminación o protección y eliminar también la protección para personal tercerizado, que ya se explicó también antes. Y en este sentido no hay fundamentación para ello, ya que deben estar considerados dentro de las medidas preventivas contra la violencia y acoso también esos puestos de régimen especial o servicios complementarios de subcontratación, como se indicó, de mantenimiento, limpieza, alimentación, catering y servicios de seguridad. Por lo tanto, se define la ratificación del artículo 10. El artículo 11 tiene relación también con esto, en cuanto que el veto presidencial plantea eliminar el literal ñ del artículo 48 en lo referente a eliminar lo ya tratado sobre violencia y acoso en personal tercerizado. Nos mantenemos, como se indicó antes, en la postura de proteger a los trabajadores en todas las modalidades y circunstancias de trabajo, incluso en servicios de régimen especial. Por lo tanto, se define la ratificación del artículo 11 en coherencia con los artículos 2 y 10 de la ley. Finalmente, en cuanto a las disposiciones transitorias, el veto presidencial hace referencia a la posibilidad de que el ente rector, en este nos vamos a allanar, hace referencia en cuanto a que el veto presidencial indica la posibilidad de que el ente rector emita sus protocolos y políticas públicas y no a través de la Presidencia de la República, en concordancia con lo dispuesto y aprobado en la Ley de Violencia contra la Mujer y la misma capacidad de emitir políticas públicas a cargo de los ministerios de Educación, Salud y Trabajo para que emitan los protocolos de prevención y lucha contra la violencia y el acoso laboral. Por lo tanto,
Como indiqué antes, se define el allanamiento a esta transitoria. Considerando que la objeción parcial del despacho jurídico de la Presidencia de la República en varios puntos no está fundamentada de manera adecuada, impidiendo al legislador hacer un debate adecuado sobre la pertinencia o no de sus observaciones, también se ha inobservado varios lineamientos como la normativa y fallos de la Corte Constitucional, la Constitución de la República del Ecuador, el Convenio 190 de la OIT, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Belén du Parra para erradicar la violencia contra la mujer, la Ley Orgánica contra la Violencia a la Mujer y la Familia, donde se reguló este tema de la violencia simbólica, y además otros planteamientos legítimos y pertinentes que propusieron los colegas asambleístas, como los principios de igualdad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, celeridad, derecho a la defensa, el debido proceso, el respeto a la desconexión y a la privacidad personal y familiar. Además, es importante mencionar y dejar claro ante empresarios, jefes, trabajadores y funcionarios y servidores públicos que esta ley es preventiva en procura de un buen ambiente laboral, de respeto y oportunidades de desarrollo para todos. Y es importante recalcar que esta ley no es para algunas personas inescrupulosas que pretendan encubrir irresponsabilidades o mediocridad en el trabajo, porque es otra área o instrumentos de evaluación de desempeño con la que se mide el desempeño laboral, el trabajo, la responsabilidad y el cumplimiento de las personas, llevando otros procedimientos y acciones. En función de todo lo expuesto, se ha realizado un informe no vinculante en el cual proponemos el allanamiento a la propuesta de la objeción referente al artículo 9 y allanamiento a la objeción en la disposición transitoria del proyecto de ley, y la ratificación de los textos aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional que se refiere a las objeciones de los artículos 1, 2, 7, 9, 10 y 11 del proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y acoso en todas las modalidades de trabajo. Agradezco mucho su atención, colegas asambleístas, y sabemos que la responsabilidad de cada uno de nosotros, libres de posturas ideológicas, aprobaremos, como lo hemos hecho en otras leyes, en una gran mayoría el texto presentado en este informe, que solamente busca la defensa. Se le acabó el tiempo, asambleísta. Gracias, señora Presidenta. Un minutito, ya termino. Esta ley solo busca el bienestar de los trabajadores, el derecho a la convivencia y a la salud y a la vida en paz y en armonía en los ambientes laborales. Señora Presidenta, por lo tanto, por lo expuesto, debo comunicarle que he presentado una moción, la misma que ha sido remitida a la Secretaría de la Asamblea Nacional, por lo que solicito se dé lectura y la posterior votación. Muchas gracias. Escuchamos la intervención.